Buenas noches a todos. El Señor les bendiga grandemente. Es un gozo, una alegría inmensa estar aquí entre ustedes, ¿verdad? Ver las cosas que Dios hace en cada vida, como ha contado el pastor. Me sorprendió saber que él conocía a mi esposo, que también había oído las predicaciones, las enseñanzas. Y bueno, Dios es el mismo, ¿verdad? Y trabaja en cada uno como el Señor quiere. Y qué bueno es venir. Hemos tenido unas alabanzas preciosas. A mi mente venía este versículo que dice en el Salmo 109:30: yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Díselo a tu hermano: en medio de toda esta gente, de todos estos hermanos, alabaré al Señor. Y le hemos estado alabando, hemos cantado de su fidelidad tan grande, ¿verdad? De su santidad. Y Él es el único que en esta noche y cada día de nuestra vida se merece la gloria, la honra y la alabanza. Y Él es el único digno de ser alabado con todo nuestro corazón. Así que en medio de las multitudes, de la gente, alabaremos siempre su nombre y engrandeceremos el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos y gracias por tenernos aquí. Gloria a Dios, gloria al Señor, qué bueno. Dios es bueno, amén, hermanos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. La verdad que es un honor, un privilegio el poder estar en este lugar. Algunos de ustedes los conozco personalmente por otros viajes que hemos hecho. A otros es la primera vez que les veo. ¿Cuántos son o cuántas personas están aquí que no nos habíamos visto personalmente nunca, en ninguno de los viajes que hemos hecho? Pues mira, más de los que yo pensaba. Pues muy bien, pues bienvenidos a todos. Bueno, hermanos queridos, de verdad que estamos muy agradecidos al Señor. Hemos estado en Miami y hemos tenido unas reuniones y unos cultos realmente preciosos. Nos han tratado los hermanos muy, muy, muy bien y venimos muy contentos, muy bendecidos. Todavía nos queda mucho camino. Todavía tenemos reuniones en Orlando. Tenemos que ir por primera vez. Vamos a visitar la ciudad de San Antonio, en Texas. El año pasado estuvimos en Texas, pero en otra ciudad, en Houston. En esta ocasión vamos a San Antonio. Después de ahí nos iremos a Las Vegas. No vamos a ningún casino ni nada de eso, sino es que tenemos una iglesia allí. Tenemos también reuniones especiales, cenas, culto y todo esto. Y después vamos a terminar ya el recorrido, pues también visitando a nuestros hermanos en San Francisco, ¿no? Y damos gracias al Señor porque la verdad es que en cada lugar donde vamos no solamente conocemos hermanos y personas por primera vez, sino que oímos testimonios de lo que el Señor ha hecho. Porque si algo no deja de sorprendernos, y lo digo de verdad con todo mi corazón, es todo lo que Dios ha estado haciendo. De verdad es algo extraordinario. Ni en nuestros mejores sueños, créame, nos podíamos imaginar nunca todo lo que el Señor nos ha permitido ver y contemplar hasta el día de hoy. Y lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue, porque el Señor no para de sorprendernos realmente cada día. No es que nosotros empezamos a servir al Señor en el tiempo de la pandemia, en marzo del 2020, ya llevábamos mucho tiempo sirviendo al Señor, pero en marzo del 2020 todos ustedes saben que hubo una pandemia a nivel mundial. Todo se cerró, las iglesias, los aeropuertos, en fin, absolutamente todo. Nosotros en aquel tiempo vivíamos dentro de la iglesia, ¿sí? Habíamos acondicionado algunas partes de la iglesia y allí dentro vivía con Elena, con mi hija Miriam. Priscila estaba en casa con su marido. Y bueno, todos los jueves teníamos y tenemos cultos, los domingos también. Entonces yo le dije a Elena, digo, mira, sube arriba, sube este canal, vamos a hacer lo mejor posible. Y con una guitarra, con mi hija Miriam, dirigíamos entre ella y yo la alabanza. Elena, ya digo, estaba en el equipo de sonido. Y un hermano que se llama Armando, que es el que controla el tema de las cámaras, aunque en aquel momento era algo muy sencillito, muy rudimentario, pues yo le encendía, el ordenador, la computadora, como le llaman aquí, las cámaras, y él desde su casa controlaba todo. Y yo predicaba el jueves, no había nadie, lógicamente. Bueno, mi mujer y Miriam me escuchaban porque no les quedaba más remedio, porque vivían allí conmigo. No sé si a lo mejor también se hubieran ido, ¿no? Pero bueno, allí estaban conmigo. Llegaba el domingo, volvía a predicar y yo honestamente pensaba que aquella situación iba a ser algo de, no sé, de 2 o 3 semanas como máximo. La cosa se alargó
Y en varias ocasiones, créanme hermanos queridos, en varias ocasiones yo tuve la sensación mientras predicaba y veía sillas vacías, no había absolutamente nadie, porque nadie podía salir de sus casas. Tuve la sensación de pararme, de detenerme y no seguir hablando, porque en algún momento me pasó por la mente decir, ¿quién está oyendo esto? ¿Quién está viendo estos cultos, no? Gracias al Señor conocimos en uno de los viajes a una hermana aquí en Estados Unidos que un día, yo creo que el Señor la usó realmente, porque ella me mandó un mensaje diciéndome que si en algún momento, mientras yo estaba predicando a sillas vacías, tenía la sensación o me venía a la mente el pensamiento de que nadie estaba escuchando, nadie estaba viendo nada, que siguiera adelante porque era cuando más gente estaba viendo en aquel tiempo difícil los cultos y las predicaciones. Bueno, yo por fe lo hice, repito, yo no veía absolutamente a nadie, yo no sabía si me veían 1, 2, 1000 o ninguno, pero por fe yo seguí. Para nuestra sorpresa, en esos días, en esas semanas de pandemia, comenzamos a recibir cientos y cientos de correos, cientos de llamadas. Y bueno, quiero decirles que la noche que el presidente de España declaró el estado de alerta, de emergencia, diciendo que no podíamos tener reuniones, que nadie podía salir a las calles, yo en mi habitación, como suelo hacer, me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, ahora tienes una oportunidad maravillosa para sostener esta obra si esta es tuya, Señor. Porque ahora no va a haber ningún tipo de entrada económica, no va a haber gente, no va a haber absolutamente nada. Pero si esto es tuyo, confiamos en ti, Señor. El local que nosotros usamos no es propiedad, es un local que está alquilado, está rentado. Y comenzamos a recibir llamadas de todas partes del mundo, desde Alaska hasta el extremo sur de Argentina, pasando por muchos países del mundo, gente que nos llamaba desde los cruceros de lujo, que se habían quedado varados, fondeados en alta mar porque no podían entrar al puerto, gente que nos llamaba de todas partes y comenzaron a mandar un montón de ofrendas de gente que ni sabíamos cómo nos habían encontrado. Yo vivo en una isla que es así, hermano, más pequeña que la cabeza de un alfiler. Es tan pequeña que tienen que poner el nombre de la isla por fuera de la isla porque si lo ponen encima la tapan y no se ve, ¿no? Entonces, es una isla pequeñita, allí perdida. La gente ni siquiera sabía dónde estaban las Islas Canarias. Uno decía, por allí, por Indonesia, ¿no? Por Japón. Y te digo, bueno, vale, hermana, usted misma. Y comenzamos a recibir un montón de llamadas, de apoyo, de gente que nos llamaba. Y la iglesia se convirtió en una especie de banco, si me permiten el ejemplo, ¿no? Nosotros en las Islas Canarias vivimos única y exclusivamente del turismo. No hay otra cosa en las Islas Canarias, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no hay otra cosa más que turistas que vienen de toda Europa, vienen de medio mundo. Y eso es la economía de las Islas Canarias, turismo, tenemos buen tiempo, tenemos buenas playas, montañas, etcétera, y la gente viene a eso. Y bueno, la cuestión está en que comenzamos a recibir llamadas de medio mundo y los hermanos no podían trabajar. El sector turístico, la hostelería, los hoteles, los restaurantes, las cafeterías, estaba todo cerrado. Y entonces, como recibíamos tanta ayuda en aquel tiempo, nosotros comenzamos a pagar sueldos a los hermanos, comenzamos a pagar alquileres, comenzamos a pagar lo que los hermanos tenían que pagar y no podían hacerlo porque no tenían entradas económicas. Y cuanto más dábamos, más recibíamos, y dábamos y recibíamos. Fue algo increíble, no se pueden ustedes imaginar. Bueno, llegábamos agotados por la noche a la cama porque la cuestión está que la diferencia horaria es muy grande. Y entonces cuando nosotros ya nos íbamos a dormir, la gente llamaba y decía, buenos días, pastor, ¿cómo está? Y digo, bueno, hermana, buenos días, no, aquí son las 3 de la mañana. Ay, perdón, me llamó una vez una señora, ya estábamos agotados. Y yo dije, dígame. Y me dice, ay, pastor, lo veo que está muy nervioso, me dice. Digo, no, estoy agotado, no estoy nervioso, estoy agotado. Y fue algo realmente increíble, fue un tiempo realmente maravilloso. Comenzamos a ver cómo la gente se convertía, pero hermanos, de una forma increíble. Católicos, santeros que habían estado metidos en la brujería, en la santería, en el espiritismo. Sacerdotes católicos de monjes cerrados que no pueden tener contacto con el mundo, nos llamaban, nos pedían oración. Militares de bases norteamericanas en Afganistán y en otros lugares, de Japón nos llamaban, de montones de lugares. Comencé a sentir de que Dios estaba haciendo algo. Dios estaba haciendo algo, no entendíamos, pero mucha gente con 10 años, 20 años, 30 años, hasta 40 años, sin querer congregarse en ninguna congregación, comenzaron a reconciliarse con el Señor.
gente de todas las edades, gente que se quería suicidar, gente que se querían tirar por un puente, lo habían perdido todo, familias que habían perdido 4, 5, 6, 7, hasta 8 miembros por el COVID, por el virus en aquel tiempo, ya desesperados, sin trabajo, sin familia, sin nada, sin esperanza. Comenzaron a aceptar al Señor, comenzaron a pedirnos Biblia. Bueno, fue realmente, si eso es un avivamiento, yo creo que eso fue un avivamiento, un despertar del Señor espectacular. Entonces un día, orando un día al Señor, yo dije: Señor, ¿cómo vamos a atender a toda esta gente? Nos harían falta 10,000 vidas para poder atender a tanta gente que se convertía, que se reconciliaban con el Señor. Nos llamaban de la selva amazónica, nos llamaban de lugares donde no había obra, no había iglesia. Entonces nuevamente me puse a orar al Señor y creo que el Señor puso algo en mi corazón que con el tiempo se ha demostrado que venía de Él, porque si no, no hubiera perdurado en el tiempo, ¿no? El Señor puso en mi corazón: lo vas a hacer virtualmente. Haz una iglesia virtual. En internet hay de todo, hay bueno y hay cosas malas. Y entonces decidimos, yo les dije a mi familia, digo, ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a atender a la gente, a las miles y miles de personas que nos llaman, con una iglesia virtual. Y me dijeron en casa: uy, el papá se volvió loco. ¿Qué es eso de iglesia virtual? A mí nunca me habían, ni siquiera el concepto de iglesia virtual me sonaba de nada, ¿no? Yo no estoy en contra de iglesias presenciales. Yo he sido 44 años pastor de iglesias presenciales. Hemos abierto iglesias y siempre hemos estado pastoreando gente así personalmente. Pero en esta ocasión estaba sucediendo algo diferente y había que cambiar, ¿no? Había que adaptarse a los tiempos. Y entonces comenzamos a darnos cuenta de que habían grupos de cientos de personas en Colombia, en Perú, en Ecuador, en montones de lugares. Y el Señor nos ha permitido en estos años pues poner al frente de la obra a personas que están pastoreando iglesias que nacieron a raíz de aquellos días del tiempo de la iglesia virtual. Nunca aceptamos ni aceptaremos jamás a ninguna persona en la iglesia virtual que sea miembro de una iglesia, que tenga un pastor, que esté integrado en una iglesia. Pero personas que no tenían congregación, personas que incluso estaban, ¿cuántas veces? Yo creo que la iglesia virtual ya tiene también parte en el reino de los cielos, porque hemos orado por personas que a los 5 o 10 minutos máximo a la hora partían a la presencia del Señor. Previamente habían entregado sus vidas a Cristo, ¿no? Y bueno, cuando escuché esta noche al pastor también que bueno, que parece ser que el Señor también lo ha bendecido y tratado a través de lo que emitíamos. Nosotros no fuimos ni somos todavía conscientes de todo lo que el Señor ha hecho. Y saben lo bonito de todo esto, queridos hermanos, que la gloria y la honra se la lleva el Señor, porque nosotros no hemos hecho nada. El que ha hecho la obra ha sido el Señor. A Él ese aplauso fuerte en el nombre de Jesús. Él es el único autor de toda gloria. No tiene otra explicación. Algunos me dijeron: bueno, cuando termine la pandemia ya la gente no va a querer saber nada, ya olvídate. Digo, bueno, es que yo no estoy buscando adeptos, yo no estoy buscando seguidores míos. Yo estoy buscando llevar gente y almas a los pies de Cristo. Si quieren ir a una iglesia por aquí, una iglesia por allá, gloria a Dios, que Dios los bendiga, que para eso están, ¿no? Pero no ha parado esto, todo lo contrario. Vemos que cada día la gente hemos notado que hay hambre de Dios. Hemos notado las dos cosas. Vemos que hay lugares donde la gente va a ser entretenida. Dice la Biblia que en los últimos tiempos, ahora hablaremos un poquito de esto, dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír. Es decir, tendrán ganas de oír, pero cosas que les gusten a ellos oír, ¿no? Cosas que no les hagan sentir mal. Esas predicaciones que van por encima de la cabeza, que te hacen reír, te hacen pasarlo bien, no te sientes aludido en ningún momento y eres capaz de invitar a cualquier persona, esté en orden, esté en desorden, esté en pecado, esté en santidad, da igual, porque va a pasar un tiempo entretenido en ese lugar donde tú vas, ¿no? Y dice la Biblia que viendo la cantidad de gente que quiere ser entretenida, pues se amontonarán maestros que conforme a sus concupiscencias apartarán el oído de la verdad de muchos y seguirán a las fábulas, a los cuentos, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta en estos años que hay hambre de Dios, hay hambre de palabra de Dios en el pueblo, ¿verdad? Y yo espero que todos ustedes sean de este segundo grupo, de gente que tiene hambre de oír la palabra del Señor, porque todavía hay muchas cosas que aprender y estamos viviendo unos tiempos muy, muy interesantes. El apóstol Pablo los define como tiempos peligrosos, como tiempos difíciles, tiempos que estarán desprovistos de todo principio moral o espiritual, tiempo donde los absolutos desaparecen y todo es relativo. Si a ti te va bien, si a ti te gusta, no pasa nada, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos realmente difíciles para muchos creyentes que quieren ir en serio con el Señor.
Espero que ninguno de ustedes se deje arrastrar por la corriente de este mundo y que el objetivo de tu vida no sea usar al Señor para ti, sino que tú seas un instrumento útil en las manos del Señor. Amén, hermanos. Yo quiero llevarles en primer lugar al Evangelio de Mateo capítulo 24, pero si me permiten, vamos a leer también algunos versículos que se encuentran en el Evangelio de Marcos, porque lo que Marcos nos cuenta, Mateo no lo relata. Entonces yo creo que nos va a venir muy bien la información que Marcos nos da referente a este pasaje. Si ustedes abren la Biblia en Mateo capítulo 24, la Biblia dice que cuando Jesús salió del templo, versículo 1, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sin embargo, si usted va al Evangelio de Marcos, capítulo 13, dice que Jesús salía del templo y sus discípulos le dijeron: maestro, mira qué piedras y qué edificios. También dice lo mismo, pero nos da un dato muy interesante en el versículo 41 del capítulo anterior. Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, dice la Biblia. Verso 42. Vino una viuda muy pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Me llama la atención que Jesús estaba mirando a la gente y los discípulos estaban mirando a los edificios. Y parece una cosa que no tiene importancia, pero para mí tiene mucha importancia. Porque hay gente que está todo el día mirando a donde no tienen que mirar. Y lo que tienen que mirar no lo miran. Y así se les va la vida. Mientras Jesús estaba observando cómo la gente entraba y salía del templo, los ricos, la viuda, etcétera, etcétera. En otras palabras, mientras Jesús estaba mirando a la gente, los discípulos estaban entretenidos haciendo turismo por el templo, mirando lo bonito que era, lo grande, lo maravilloso que era. Porque realmente alguien dijo hace mucho tiempo que si nadie conoció el templo de Jerusalén, no conoció una de las cosas más hermosas del mundo. Déjenme que les diga algo. Cuando los romanos, que dominaron toda Europa, desde España, desde un punto que se llama Finis Terra, el fin de la tierra, toda Europa, todo el norte de África y todo Oriente Medio, ellos cuando llegaron a Israel encontraron 3 cosas que les llamaron poderosamente la atención, que nunca habían visto en ninguna región del mundo. Ellos cuando llegaron a Israel se dieron cuenta de que esa gente, una vez a la semana, no trabajaba, se paraban, incluso los animales, no trabajaban, era el día de reposo, y llenaban sus casas con mucha luz, con muchas velas. Y cuando preguntaban por qué no trabajaban los sábados, porque en aquella época se trabajaba todos los días de la semana, así como en Estados Unidos, de sol a sol, que no había tiempo para otra cosa, ellos se daban cuenta de que los judíos ese día lo comían juntos en familia, no trabajaban, los animales descansaban, y eso nunca los romanos lo habían visto en ninguna parte del mundo. El famoso Shabbat, que viene de la palabra hebrea Shevet, que significa siéntate, estate tranquilo, no hagas nada. La segunda cosa que le llamó a los romanos poderosamente la atención fue que esta gente tiene un mar donde flotas y no hace falta que aprendas a nadar o que sepas nadar, porque flotas y no te hundes. Es el famoso mar muerto. En hebreo se llama Yam Hamelach, que significa el mar de la sal. Tiene 35 veces más sal que el mar de cualquier país del mundo. Y por eso flota la gente, no hace falta que sepa nadar. Eso nunca lo habían visto. Y la tercera cosa que le llamó la atención a los romanos es que esta gente tenía un templo precioso, enorme, vacío. No había dioses, no había ídolos. Ellos eran politeístas. No solamente tenían los romanos sus propios dioses, sino que también habían adoptado, habían incluido en su vida social o religiosa, habían incluido los dioses de los griegos y otras culturas. Sin embargo, los judíos tenían un templo totalmente vacío, no había nada, y se reían de ellos. ¿Cómo es posible que ustedes tengan un templo tan grande, tan hermoso, y esté vacío? Y los judíos, cuando salieron del templo, en este caso los discípulos, querían que el Señor se detuviera para ver los edificios y las maravillas del templo. Sin embargo, a Jesús, esas cosas que a ti y a mí nos llaman la atención, al Señor no le llamaba la atención en lo más mínimo.
La Biblia dice que nuestra mirada tiene que ser transformada por el poder de Cristo. Si habéis resucitado, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en el autor y en el consumador de la fe. Sin embargo, el Señor Jesucristo les tiró un jarro de agua fría a sus discípulos que no pudieron entender cómo el Señor se atrevía a decir semejante palabra. ¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos sabían que cuando el Señor Jesucristo profetizaba o decía algo, siempre lo que Él decía se cumplía. Por lo tanto, ellos tuvieron temor, porque lo que el Señor les acababa de decir, jamás ningún profeta lo había dicho. Bueno, cuando el Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén, que fue un día espectacular en el ministerio y en el panorama escatológico de la Biblia, porque ese era el día que había profetizado el profeta Daniel, que el Mesías entraría triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y dice el tiempo en el que vendría. Por eso el Señor, cuando va montado en el pollino de asno, Él llora y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces quise juntar a mis hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisisteis? Vuestra casa os quedará desierta. Pero parece como que esa palabra no la entendieron. Vuestra casa os quedará desierta. Y entonces el Señor Jesucristo entra por el este, por el oriente, bajando del monte de los olivos, y cuando va a entrar a la ciudad de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén sale fuera y comienza a decir una frase que no se decía más que al sumo sacerdote cuando venía de otra dirección. Ahora les voy a decir por qué. La gente salió y comenzó a decir: Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y entonces la gente le dijo a los discípulos: díganle a la gente que no diga eso, porque el sumo sacerdote, cuando se iba a Belén, donde se criaban los corderos para el templo, y venía con los 2 corderos para ser sacrificados en el tiempo de la Pascua, cuando lo veían en el horizonte venir al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, dice la historia que la ciudad salía por otro lugar, por otra puerta, y decían exactamente lo mismo que le dijeron al Señor Jesucristo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora se lo están diciendo a otra persona que no es el sumo sacerdote y que está entrando por otra puerta. Por eso ellos están viendo que están rompiendo esquemas. ¿Puede el Señor romper esquemas en tu vida? ¿O tienes al Señor tan estructurado y tan limitado en tu vida que ya el factor sorpresa se ha perdido en tu vida, querido hermano y amigo? El Señor Jesucristo entró triunfalmente en Jerusalén. Y es interesante notar que Él sabía perfectamente que ese templo iba a ser destruido. Por eso Él dijo: esta casa os quedará desierta. Pero parece como que nadie se percató, nadie se dio cuenta de la repercusión de esta palabra. Ahora es cuando la entienden. Ahora es cuando va un paso más allá y dice: quiero que observen todo esto, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si el monte Moriah, donde está el templo, está aquí, la palabra Moriah significa el monte donde Dios me enseña, ¿verdad? Entre el monte Moriah y el monte de los olivos hay un barranco que se llama el torrente del Cedrón, donde se tiraba toda la basura, donde dice la Biblia que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Ese torrente lo bajaron y comenzaron a adentrarse en el monte de los olivos, donde está el huerto de Getsemaní. Y cuando estaban en ese lugar, 4 de los discípulos de Cristo, lo dice Marcos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, llaman al Señor aparte y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Si Jesús tenía 12 discípulos y los 12 oyeron la declaración del Señor de que no quedará piedra sobre piedra, ¿por qué solamente 4 se atrevieron a acercarse al Señor a hacer una pregunta? Si no hubieran preguntado al Señor esto, todo el capítulo 24 de Mateo no lo hubiéramos tenido nunca. Porque todo lo que leemos en Mateo capítulo 24 y parte del 25 es la respuesta que el Señor le da a las preguntas que los discípulos le hacen al Señor. Esa profecía de que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió literalmente en el año 70 después de Cristo. Cuando Tito, que era un general romano, que era el hijo del emperador romano Vespasiano,
entra a la ciudad de Jerusalén, se corrió la noticia de que los judíos habían escondido dentro de las piedras el oro y las despedazaron, las desmenuzaron, no dejaron piedra sobre piedra, y todo lo que robaron, todo lo que lograron conseguir, se lo llevaron a Roma y construyeron un enorme templo, pero no a la vida, sino a la muerte. Y ese templo se puede visitar hoy en día y es el famoso Coliseo Romano, que antes de entrar a él hay un arco que se llama el famoso Arco de Tito, donde se ven como algunos tesoros del templo de Jerusalén, incluida la menorá, que es ese candelabro de 7 brazos, se lo llevaron a Roma. Y es interesante notar cómo todo se cumplió al pie de la letra. Pero este capítulo 24 de Mateo es un capítulo que tiene una característica muy interesante. Por ejemplo, en la Biblia hay profecías que ya se cumplieron. Ya están, se cumplieron. Están ahí para darle credibilidad a las que todavía no se han cumplido. Hay otro tipo de profecías que son profecías de largo plazo, aún no se han cumplido. Pero hay otras, como por ejemplo esta, donde parte del mensaje ya se ha cumplido y parte todavía queda por cumplir. Entonces la destrucción de Jerusalén ya se produjo en el año 70 después de Cristo. Hasta el día de hoy, año 2025 de la era cristiana, el templo no se ha vuelto a reconstruir. Ese es el sueño de los judíos. Los judíos 3 veces al día, por la mañana, por la tarde y por la noche, hacen oraciones, leen salmos, lloran y hacen todo tipo de rituales, pidiendo sobre todo por la reconstrucción del templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos creen que donde único Dios depositó su gloria y donde Él puede vivir es en el templo de Jerusalén. Ellos no creen que un creyente puede ser el templo del Espíritu Santo, como decía Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros. Ellos creían que Dios vivía en Jerusalén, y cuanto más lejos de Jerusalén vivías, más lejos de Dios estaba. Por eso Jonás creía que si se iba al extremo del otro mundo, por ejemplo a Tarsis, que está en España, él creía que podía huir de la presencia del Señor. Ahora bien, es interesante notar que todos los días, 3 veces al día, en una oración que se llama Shaharit, la otra se llama Minjá, la otra se llama Arbit, todos los días oran para la reconstrucción del templo. Los que están empeñados en la reconstrucción del tercer templo van de negro, van de luto, están de luto. Cuando se casan, cogen una copa, la meten en un trapo, la tiran al suelo y la pisan y la rompen. ¿Para qué? Para recordar que los romanos destruyeron el templo de Jerusalén hace 2000 años. Cuando un judío construye una casa, deja una parte sin arreglar, como fea, como no terminada, para que cuando la vea, sepa que el templo de Jerusalén fue destruido y aún no tienen templo. Van a un muro que no formaba parte del templo, sino era un muro de contención que se llama el Kotel Hamarabí, que es el famoso muro de los lamentos, donde meten papelitos y oran para que el templo sea vuelto a reconstruir. Y todo está preparado, absolutamente todo está preparado. Las trompetas, las vestiduras de los sacerdotes, absolutamente todo está ya preparado para que en cualquier momento, pues, los judíos suban otra vez al monte Moriah, que están deseando hacerlo, y vuelvan a reconstruir el tercer templo, donde dice la Biblia que el anticristo se sentará haciéndose pasar por Dios y se levantará contra todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora, el Señor Jesucristo habló más de 50 veces de que Él volvería a este mundo. Ahora, es interesante notar porque en la Biblia a veces hay cosas que se hacen que en nuestra cultura ya no tienen ninguna aplicación, ninguna razón de ser, como por ejemplo eso de mojar pan en vino. Eso, ¿quién moja pan en vino y se lo da a otra persona? Nadie, pero en aquella época era algo un gesto muy cariñoso, un gesto de amor, de decir aquí estoy contigo, tus problemas son mis problemas, mi casa es tu casa, te ofrezco mi corazón, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Eso fue lo que hizo el Señor, ¿no? Por ejemplo con Judas Iscariote. Pero había un gesto muy interesante que se hacía a la hora de la comida, que consistía que cuando una persona, por ejemplo, estaba en la mesa comiendo y alguien lo llamaba, imagínate que alguien le llama y dice tienes que salir, tienes que hablar con alguien, la persona iba a volver. Si la persona iba a volver, cogía la servilleta. ¿Alguien tiene algún pañuelo, un trapito o algo que me puedan? ¿Usted tiene, hermano? Pero sin moco, ¿no? No tiene nada, ¿no? Está bien, perdón. Borren esto. A veces me salgo del guión, perdone.
Imagínense que yo estoy comiendo en la mesa y me llaman. Y tengo que salir, pero voy a volver a la mesa a comer. Entonces lo dejaba así dobladito encima de la mesa. Y yo me iba. Entonces cuando pasaba el camarero, el sirviente, el criado, y veía en ese lugar de la mesa el trapito así colocadito, decía: no retiremos el plato, dejemos todo porque va a volver. Pero si yo terminaba de comer, con permiso, y así, el camarero pasaba, el sirviente decía: ya terminó, ya terminó. No tenía que decir nada, solamente decir: ya terminé. ¿Cómo te lo pongo así? Gracias, hermano. María Magdalena se levanta, va al sepulcro del Señor Jesús, llora porque piensan que han robado el cuerpo del Maestro. Sale corriendo a donde están los discípulos después de haberse encontrado cara a cara con el Maestro. Y le dice: lo he visto, ha resucitado. Un ángel me dijo: no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Salen corriendo Pedro y Juan. Juan llega a la puerta del sepulcro, pero no se atreve a entrar. La Biblia dice que Pedro entró, vio y creyó. Dice que vio todo bien puesto, bien dobladito, todo en su sitio. Y su maestro le dejó un mensaje sin palabras: volveré otra vez. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él dijo que volvería y volverá. Aleluya. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Dónde? Sí lo sabemos. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, y el monte se partirá en dos, se hará un gran valle, y allí dice la Biblia que establecerá su reino milenario. Y todas las naciones que hubieran sido salvas tendrán que subir de año en año a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y la que no quiera subir, ese año no caerá lluvia sobre esa nación. 3/4 partes de la Biblia nos habla acerca de la venida del Mesías. Una primera venida como cordero, como siervo sufriente, y una segunda venida como león triunfante y glorioso, como rey de todas las naciones de la tierra. Nosotros no fuimos participantes de la primera venida. Creemos por fe lo que nos contaron los apóstoles, los testigos oculares de su época. Pero probablemente nosotros seamos participantes del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nosotros, queridos hermanos, tenemos una información increíble que no tuvieron la mayoría de los creyentes de la época en la que se escribió la Biblia. ¿Por qué? Porque he dicho muchas veces, seguramente algunos me han oído decirlo, que si nosotros hubiéramos sido miembros, por ejemplo, de la iglesia de Corinto, tendríamos 2 cartas solamente, la primera y la segunda carta de Pablo a los Corintios. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Tesalónica, tendríamos la carta de primera y segunda de Tesalonicenses. Si hubiéramos sido miembros de la iglesia de Colosas, tendríamos la carta de los Colosenses. Pero en aquella época nadie tuvo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios. Nadie, hasta siglos más tarde. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no tenían toda la información que tú y yo tenemos hoy en día. Tenemos toda la información del Antiguo Testamento. Tenemos toda la información del Nuevo Testamento, y lo que no entendemos en Daniel lo podemos entender en Apocalipsis, y lo que no entendemos en Apocalipsis nos podemos ir a Ezequiel, nos podemos ir a Daniel, y tenemos todas las piezas completas para que sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. Nos encontramos en un momento muy interesante. Nos encontramos en un momento donde hay una serie de características que nos van a indicar la proximidad del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, como dije hace un instante, una de las señales de los últimos tiempos que nos indica que nos estamos aproximando al retorno inminente de Cristo es que muchos tendrán comezón de oír, es decir, tendrán ganas de oír, pero de oír tonterías, cosas que les entretengan, cosas que no les sacuda la conciencia, cosas que no te confronten con tu pecado, cosas que se te digan y te caen bien. Me acuerdo en 1990, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en muchísimas iglesias había en la fachada de los templos: aquí oramos por la prosperidad. Y claro, era un momento muy complicado económicamente. Había una inflación terrible.
La gente salía con palos y piedras y con armas a los supermercados a robar alimentos. Y cuando pasaban por las iglesias y veían que allí se oraba por la prosperidad, hermanos, los templos se llenaron hasta 4, 5, 6, 7 y hasta 9 cultos por día. Yo he estado en una iglesia donde había 7 cultos cada día en aquellos años. La gente estaba con una crisis, que la gente no tenía para comer y sin embargo la gente iba a la iglesia porque se les decía que Dios los iba a bendecir, que Dios los iba a prosperar. ¿Quién no quiere ser bendecido? ¿Quién no quiere ser prosperado? Todo el mundo lo quiere, hasta los inconversos. Los ateos también quieren tener buenos trabajos, buenos coches, buenos sueldos. Todo el mundo quiere eso. Pero eso no es el evangelio en sí mismo. No es que Dios no quiera bendecirte. No es que no creamos en la prosperidad, pero no es la meta del Señor Jesucristo prosperarte. La meta de Cristo es cambiarte de muerte a vida e inscribir tu nombre en el libro de la vida, mi hermano. Esa es la meta del Señor. Y una de las señales de los últimos tiempos es que vendrían montones de personas a endulzar, a predicar lo que ese tipo de personas están buscando. Algo que me haga sentir bien. No importa si estoy en desorden, no importa si estoy en fornicación, no importa si soy un mentiroso, un tramposo, le pido dinero a todo el mundo y nunca le pago a nadie. No importa, voy a la iglesia, oran por mí, me bendicen, me siento bien, peco el viernes, me arrepiento el domingo. Es un relajo, ¿verdad? Entonces la gente ha perdido el norte, la gente se ha olvidado de que sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una de las señales de los últimos tiempos, la apostasía, donde todo vale, no importa, hermano, usted venga, traiga su diezmo y su ofrenda y encima oramos por usted y lo bendecimos, aunque sea un desgraciado y un ladrón. No pasa nada. Y esas son las iglesias que más han crecido en los últimos años, porque son iglesias que no te comprometes a nada. Además puedes conseguir una pareja para tu vida, fíjate tú qué bueno. Tú que en la calle no te hacía nadie caso, vienes a la iglesia con el cuento de hola hermanita, hola hermanito, consigues a alguien que te quiera, encima. Pero dice la Biblia que una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriaría debido a la multiplicación de la maldad. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Saben que en la iglesia, en el Nuevo Testamento hay una iglesia que tuvo este problema? Habéis trabajado, habéis sufrido, habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Elena y yo hablábamos antes de que yo subiera aquí y mirábamos el entusiasmo de este joven pastor. Qué hermoso tener un pastor así, con este entusiasmo, con estas ganas. Probablemente, perdóname, no sé si es así, pero ¿dónde estás? ¿El pastor está por ahí o se fue? Es que con este foco no veo nada, pero bueno, sé que estás ahí. Qué entusiasmo, no lo pierdas nunca, hijo. No lo pierdas nunca, mantente siempre así. No importa si viene la gente, si no viene, si te apoya, tú sigues siempre así. No lo pierdas nunca, no lo pierdas. Porque lamentablemente mucha gente ha convertido el ministerio como en un trabajo, no en una profesión. Ya son profesionales de la religión, como los escribas y fariseos de la época de Jesús. El día que se te vaya el fuego y la pasión es mejor que te vayas con Cristo porque ya no tienes nada que ofrecer. Es así. Y a la iglesia de la Odisea le había pasado exactamente lo mismo. Bueno, si es verdad, como dicen algunos comentaristas, que cada iglesia en cierto sentido representa un periodo, una etapa de las iglesias a lo largo de la historia, en estos últimos 2000 años, bueno, si somos lo más parecido a la iglesia de la Odisea, que es la última de la lista, pues fíjate lo que ellos decían de sí mismos. Nos hemos enriquecido. De ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor, cuando la confronta a través de la pluma del apóstol Juan, le dice, pobre, ciego, desnudo y desventurado. He aquí estoy a la puerta, llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una iglesia que tenía de todo, pero habían perdido lo más importante que puede tener una congregación, que es la presencia del Señor. Unas bancas maravillosas, un equipo de sonido espectacular, tenían absolutamente de todo. Sin embargo, lo más importante, que era la presencia del Señor, la habían perdido y probablemente no se habían dado ni cuenta. Le pasó lo que a aquel hombre que pecaba, se acostumbró a pecar, malgastando, mal utilizando el don y la gracia que el Señor había derramado sobre su vida. Y dice que el Espíritu de Jehová se apartó de él y él no se había dado ni cuenta. Y me refiero, por ejemplo, a Saúl, me refiero, por ejemplo, a Sansón. Cuidado, hermanos, con bajar la guardia y creernos que ya lo tenemos todo, que no nos hace falta de nada.
Hermanos queridos, lo más importante que podemos tener en la vida, en el ministerio, en la familia, no es el carro, no es el dinero, no son las joyas, no es nada de eso, es la presencia del Señor lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y si la perdemos, estamos perdidos. Terrible, terrible. Vivimos en tiempos de falsas doctrinas. Dice la Biblia claramente a través de Pablo, dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y todo eso que hemos leído y predicado durante años y años, en algún momento teníamos que ver lo que se cumplía. Y estamos viendo cómo hay falsas doctrinas por todas partes, falsas enseñanzas, cómo la gente se entretiene con juegos, con cosas, creyendo que están honrando y glorificando al Señor y están haciendo todo lo contrario. En vez de alegrar y contentar el corazón del Señor, lo que hacen es entretenerse a sí mismo y olvidarse que lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, dice la Biblia, nos vendrán por añadidura. El enfriamiento espiritual es tremendamente peligroso porque te conviertes en un ser vulnerable. Cuando tú no tienes pasión por Cristo, otras cosas o personas ocupan el lugar del Señor en tu vida. Si tú no quieres pecar, involúcrate en las cosas del Señor. Si tú no quieres desanimarte, si tú no quieres deprimirte, procura estar siempre activo, en primera línea en las cosas del Señor. No tengas tiempo ni para pecar, y de esa manera el diablo no te podrá echar la garra encima y llevarte a su terreno. David fue un hombre espiritual, escribió más de 75 salmos. Un hombre que tocaba el arpa sin decir nada, y los demonios huían de la vida del rey Saúl. Una persona de verdad usada por el Señor, una persona que mató gigantes, una persona que triplicó el terreno que le correspondía al pueblo de Israel. Un hombre de Dios extraordinario, el dulce cantor de Israel. Pero la Biblia dice que cuando tenía que ir a la guerra se quedó en la casa y comenzó a mirar a donde no tenía que mirar, y todos conocemos lamentablemente el resto de la historia. ¿Cuántos creyentes hoy en día están desanimados, están tristes, están deprimidos? Pero ¿cómo no lo vas a estar, amigo, si eres que no haces nada? Estás todo el día mirándote el ombligo, todo el día mirándote que esto, que aquello, que si me salió una pata de gallo por aquí, que si me salió una arruga. Déjate de boberías, hombre. Ponte a trabajar en las cosas del Señor y ya verás que no tienes tiempo para desanimarte, ni para deprimirte, ni para estar con tonterías. Busca a Dios con todo tu corazón, aleluya. Bendito sea Dios. La persona que no tiene un amor por Cristo está siempre a la defensiva, porque como está mal, no está satisfecho, nada le llena, piensa que el problema está siempre en nosotros. Eso se llama en psicología proyección. Es como cuando entras a una habitación y han pintado la pared, por ejemplo, unos niños jugando, ¿no? Y dices, a ver, ¿quién pintó la pared? Te puedo asegurar que sales del cuarto y no te enteraste quién la pintó. No, Pepito, no, fue Juanito, fue él, fue ella. Proyectan en los demás por miedo tal vez al castigo, por miedo a lo que sea, ¿verdad? Y una persona se va haciendo grande. ¿Y por qué estás así? No, porque el pastor no me saluda. Mira tú, como si tú fueras Gardel para que todo el mundo te saludara a ti. Mira tú, es que no me saludó. ¿Y qué? ¿Y qué problema hay? Pues no me saludó, no me saludó. A lo mejor no tenía ganas. Ay, no diga eso, pastor. Claro que lo digo, ¿cómo no lo voy a decir? Es que pasó por al lado mío y no me dijo. Una vez me pasó a mí eso, ¿saben? Estaba yo en Tenerife. Yo siempre cuando viene la gente nueva, a los primeros que voy es a la gente nueva. Ya el viejo ya está dentro del redil. ¿Para qué voy a ver otra vez? Me voy al nuevo. Y pasó un hombre, fíjate tú, un hombre, porque los hombres no somos así, pero este me tocó a mí. Pasó por al lado mío y me dice, ay pastor, hoy estoy muy ofendido. Digo, no me digas, ¿qué te pasó? Es que pasaste por al lado mío y no me saludaste. Digo, mira, ven un momentito, lo cogí así por aquí. Digo, ven un momento, hermano, ven un momento, lo cogí así, ven para acá. Digo, siéntate ahí. Digo, mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú qué edad tienes, viejo? Tanto, digo, y tú estás con estas... Tú estás con estas boberías. Digo, mira, si nuestra amistad va a estar basada en estas estupideces, hasta aquí llegamos, ¿viste? Habrá días que pase y no me dé cuenta. Habrá otros días que no tengo ganas de saludarte. Pero nosotros no podemos estar con estas tonterías. Tenemos que estar por encima de esto. Me salude, no me salude, me habló, no me habló, me llamó, no me llamó. Usted siga a Cristo, no siga al hombre, mi querido hermano. ¿Se da cuenta? Entonces... cuando una persona no está bien metida en el Señor, cualquier cosa te ofende, cualquier cosa te irrita, cualquier cosa te sientes aludida. ¿Ves? Él está predicando eso por mí. Fíjate tú lo importante que te crees que yo tengo que subir a un púlpito, coger un micrófono, hablar contigo lo que no me atrevo a decirte en público. Ay, mijo, ¿cómo se ve que tú no me conoces? Por favor. Cuando una persona no está bien metida en las cosas del Señor, todo le ofende, siempre está a la defensiva. Entonces, ¿qué hacen? Me cambio de iglesia.
Aquí no en Estados Unidos, porque ustedes tienen un nivel espiritual diferente a nosotros los españoles, ¿no? Ustedes están en otra etapa, en otra dimensión. Pero allí en España se van a la otra iglesia. Claro, como allí nadie lo conoce, ya, pero en cuanto te conocen, amigo, vuelve otra vez el tema. Y vuelve otra vez el tema. Y aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Te das cuenta? Entonces déjate de echarle la culpa al pastor, a la iglesia, al diablo, al Señor, al gobierno, al frío, al calor. Y mírate realmente delante de Dios, examínate a ti mismo, pruébate a ti mismo. Que debiendo ser ya maestro, todavía tenés necesidad de leche y no de alimento sólido. Y eso es lo que nos enseña la palabra, que tenemos que ser gente entendida en los tiempos, que cuando veamos las cosas no las interpretemos como el mundo las interpreta, porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por el contrario, el hombre que tiene el Espíritu de Dios todo lo prueba, todo lo examina y hace una lectura completamente diferente de las cosas. No es que veamos al diablo en todos lados, porque esa es otra. Hay creyentes, hermanos, que tienen una facilidad y un don para ver al diablo por todos los lados. Y yo le dije una vez a una, digo, qué pena que no tengas el mismo don para ver al Señor por todas partes. Porque tú ves al diablo por todos lados, pero yo veo a mi Señor por todas partes. Desde que me levanto hasta que lo acuesto, lo veo por todos lados. Bendito sea Dios. Entonces, que no se enfríe tu corazón. Que no se enfríe tu relación con el Señor. Como le decía Pablo a Timoteo, aviva, hijo, aviva el fuego del don de Dios. Es que me duele el estómago, pues tómate un vaso de vino. Esto era para Timoteo, no para ustedes, Tómate un vasito de vino. Es que me están criticando, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Él pensaba que a lo mejor Pablo iba a decir, bueno, vente, que te están machacando ahí. Dice, no, quédate ahí, cumple con tu ministerio. Haz obra de evangelista. Porque la fe que tienes habitó primeramente en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y creo que en ti también. Por lo tanto, cumple con tu llamado. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y por si piensas que a mí me ha sido más fácil estar en la obra, en el ministerio que a ti, quiero decirte que mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon. Alejandro el Calderero me causó muchos males. Dema me abandonó amando a este mundo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza y pude predicar la palabra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En otras palabras, mis queridos hermanos, nuestra fe va a ser probada. Vivimos en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Y no les digo nada a los muchachos, los jóvenes que van a las escuelas y a las universidades, las basuras y las locuras que están tratando de meterles en la cabeza. Por eso tenemos que reforzar la enseñanza en el hogar. Pero no solamente una enseñanza, digamos, de tipo teórica, sino que puedan ver en papá y en mamá que viven lo que predican y lo que me piden a mí que haga. Porque de nada sirve que le digas al niño que venga al culto, que venga a la iglesia, si una hora antes de venir a la iglesia estuviste en la mesa criticando a la iglesia y al pastor. Por eso hay muchos niños, no digo todos, pero hay muchos niños que cuando llegan a cierta edad abandonan los caminos del Señor y muchos no vuelven. Porque el ejemplo que han vivido en casa no ha sido el del papá en la casa. ¿Se acuerdan cuando una vez conté en internet que conocí a una señora en una iglesia que me dice, pastor, quiero hablar contigo? Digo, bueno, dígame. Dice, me voy a ir a vivir a la iglesia y voy a poner la cama en la plataforma con los niños. Y le dije, mira que he oído cosas raras en mi vida, pero esta nunca la había oído. Y le digo, ¿y eso por qué? Dice, porque mi marido, hermano, en la iglesia es un santo. Saluda a todo el mundo, es cariñoso, beso va, beso viene, hermana. Pero el santo, el ángel cuando llega a casa es un demonio. Terrible, ¿no? Y eso lo ven los niños, eso lo ven los chiquillos. Y después lo quieres llevar a la iglesia a palos. Y a palos no vas a llevar a nadie. A palos no lo vas a llevar. Los tiempos finales serán tiempos difíciles. Tiempos donde tendremos que aprender a vivir por fe. Porque ya para muchos creyentes esto de vivir por fe como que les suena chino. Pero la Biblia dice que el justo, en la versión Reina Valera, que Reina Valera fue un cura español nacido en Sevilla, que fue la que tradujo la Biblia. Él tradujo ese texto como el justo por la fe vivirá, pero el texto original dice que el justo, el justo existe, es decir, la existencia misma se debe a la fe de tu corazón. En otras palabras,
si dejas de alimentar tu fe adecuadamente, si envenenas tu fe con conceptos, con ideas y con historias raras, tu existencia está en peligro y te haces una persona tremendamente vulnerable. Porque la mayor protección que tiene nuestro hogar no es la alarma que tienes, ni los candados que pongas en la puerta. La mayor protección que tienes es que tú estés alineado con el Señor. Y entonces podrás decir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, por cuanto en Dios has puesto tu confianza. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En otras palabras, te darás cuenta que la Biblia no es solamente papel y tinta, sino que es vida en tus huesos. Y vives tranquilo y confiado, no importa si eres mayor y ya tienes una cierta edad, o eres joven recién empezando en la obra o en los caminos del Señor, no importa. Cuando tú estás bien alineado con el Señor, vas a ver estas señales terribles. Por ejemplo, una de ellas dice que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos. Ahora, hay gente que piensa, valga la redundancia, que el Señor Jesucristo se llamaba Jesucristo, y Él no se llamaba Jesucristo. La traducción que nosotros tenemos del Nuevo Testamento viene del griego, ni siquiera del arameo, que era el idioma de la época de Jesús. Y la palabra Cristo es el equivalente a la palabra Mesías, que en hebreo es Mashiach, que significa alguien que ha sido ungido. En los tiempos de la Biblia, a los ungidos, como por ejemplo a los reyes o a los profetas, se les derramaba un aceite, no cualquier tipo de aceite, sino un aceite específico que se preparaba, se diseñaba con oración y con mucha preparación para decir públicamente que el Señor estaba con él y que ese aceite representaba la presencia del Señor con ese rey o con esa persona. Por ejemplo, dice la Biblia que Saúl fue ungido. David fue ungido por el profeta Samuel cuando fue a ungirlo delante de todos sus hermanos y de su padre Isaí. Así que la palabra Mashiach, Cristo o Mesías, significa ungido. El nombre realmente del Señor Jesucristo era Yeshua HaMashiach, es decir, era Jesús el ungido. Y es interesante notar porque el Señor Jesucristo dice que en los últimos tiempos vendrán falsos ungidos que engañarán a muchos, que incluso puede ser que hagan ciertos actos sobrenaturales o espectaculares, que sorprendan a las almas incautas, a esas personas que dice la Biblia que son como estrellas fugaces, como árboles otoñales, ¿verdad? Y la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con los falsos ungidos y con las falsas unciones, atribuyéndole a Dios lo que Dios no ha hecho. ¿Y cuántas veces han ocurrido en las congregaciones cosas que no tienen nada que ver con el genuino mover de Dios y que la gente ingenua cree que es Dios el que está detrás de esa manifestación? Podríamos hablar horas de estas cuestiones, pero solamente les digo algo. ¿Cómo podemos filtrar? ¿Cómo podemos saber si lo que este hombre está diciendo es verdad o no? ¿Cómo podemos saber si esta manifestación, sea cual sea, viene de parte del corazón de nuestro Dios o es producto tal vez de la carne o de la emoción o de un sentimiento pasajero? Para eso tenemos el filtro de la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, yo puedo tener el filtro de la palabra de Dios para comprobar en todo momento si lo que estoy viendo, si lo que estoy pensando, si lo que estoy sintiendo o escuchando viene y nace del corazón de Dios o es algo carnal que puede ser que sea muy popular y muy aplaudido en la congregación, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el mover de Dios. La Biblia nos enseña que cuando Pedro llegó a una cierta población, descubrió una persona que tenía engañada a la población, haciéndoles creer que era el poder de Dios, la unción de Dios, la que se manifestaba en su vida. Y el Señor Jesucristo, a través de la vida de Pedro, enseñó que aquello no tenía nada que ver con el mover de Dios. Hay tanta ingenuidad de muchos creyentes que se abren a lo que no se tienen que abrir y lamentablemente se cierran a lo que tenían que haberse abierto. Para eso tenemos la palabra de Dios, para decir, eso no es de Dios. Ay, pero es que yo lo siento. Me da igual, señora, lo que usted sienta. Por encima de lo que usted siente está lo que dice la palabra de Dios. Alguien me dijo una vez, pero la Biblia dice que haríamos
obras mayores que las que Cristo hizo. Y le dije, sí, pero no dice diferentes. Una cosa es que hagamos más cantidad de cosas en cuanto al ministerio de las que Cristo hizo, evidentemente. Y otra cosa es que hagamos cosas diferentes a las que no están en ninguna parte de la Escritura, haciéndole creer a la gente que son parte del mover de Dios. Como hubo un mover en Canarias que llegó y me llamaban hasta que ya le dije, mira, no me llames más, ya te lo digo ya 3 veces, no me llames más, no seas pesado, que eres un pesado. Te llamo porque ahora hay un nuevo mover del Espíritu Santo, me decían. Digo, no me digas nuevo, entonces no me interesa, porque la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el cielo. No, pero esto es nuevo, esto es el vino nuevo, me dijo. El vino nuevo, sí, porque tú sabes que el vino viejo, la gente vieja en la iglesia hay que como que sobra, ¿no? Y le digo, mira, yo le dije tarado, no, ustedes no lo digan. Yo le dije, mira, tarado, te voy a decir una cosa. Si tú supieras, el vino bueno es el viejo. Amén, mira cómo la hermana sabe. Mira cómo la hermana sabe. El vino viejo es el que vale. El que tiene años, que tiene solera, que tiene peso. Vinos de reserva, en barracas, de vino, de madera, de roble. El vino viejo está por ver. Así que no me vengas a mí a decir que el vino viejo son los hermanos ancianos de la iglesia, porque la Biblia dice que los jóvenes y los ancianos tienen que aprender a trabajar juntos. Así que eso no es de Dios. El nuevo mover del Espíritu de Dios, fíjate tú, y comenzaron a enseñar una serie de disparates, una serie de locuras, pero claro que no estaban en la palabra de Dios. ¿Dónde estaban? En los libros que la gente leía. Y no es la Biblia la que tiene que adaptarse a mi estilo de vida, sino es mi vida la que tiene que adaptarse al modelo bíblico. Y si hay algo en mi doctrina, si hay algo en mi comportamiento que no coincide con la palabra de Dios, soy yo el que tengo que corregir el rumbo y no el Señor. Una vez le dije a unos pastores, ¿por qué predican ustedes lo que predican? ¿Por qué ministran así? ¿Por qué actúan de esa manera? No es que nos han enseñado, pero lo han comprobado a la luz de la palabra de Dios si verdaderamente eso es bíblico o no. ¿Verdad que no? Hermanos queridos, la palabra de Dios no es un objeto decorativo. La palabra de Dios no es un amuleto que tenemos en nuestras casas para protegernos de la mala suerte. No sé aquí, pero en Canarias la gente de antes era muy supersticiosa. Yo me acuerdo que cuando mi hija Priscila nació, ella tenía los pelos así, parecía un panqui, así parado de punta. Era preciosa, era una niña muy linda, como el padre, lógicamente, ¿no? Y como la madre. Y entonces, no, borra eso. Y entonces la gente por la calle nos paraba y nos decía, ay, tienen que ponerle un lacito rojo a la niña para que no le hagan mal de ojo. Y le digo, mire señora, el que le haga algo a mi hija es hombre muerto. Así que usted no se preocupe con eso. ¿Sabe? Mi padre fue torero y los toreros son gente muy supersticiosa. Entonces no puedes decir gato negro, porque entonces eso es que lo va a coger el toro ese día. No puedes poner el sombrero encima de la cama, no puedes pasar por debajo de una escalera. Ay, que se rompió el salero, o se rompió el espejo. Oye, qué frustración es vivir así, mi niño. Que si el gato, que si el tigre, que si el ave. Déjame en paz, por favor. Me tienes agobiado. Deja al gato negro. Si nació negro, pues nació negro, mijo. Ya está. Que se rompió la sal, pues cómprate otro salero. Que se rompió el espejo, pues cómprate otro espejo. Pero no seas esclavo de esas estupideces, mi hermano. Dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Vendrán por un camino y se van por todo. Aleluya. Así que vivan tranquilos, hermano. Me dice un día una hermana cuando terminé, yo no sé cuándo tengo que terminar, la verdad es que no tengo ni idea. Así que háganme señales porque yo no sé ni por dónde voy. Me dijo una vez una hermana, claro, usted habla así porque usted no tiene el vecino que yo tengo, me dijo. Digo, ¿y qué vecino tiene usted? Dice, yo tengo un santero. ¿Un santero? ¿Y qué? No, porque cuando llego a mi casa me mete cosas por abajo de la puerta y me deja ahí cocos y velas y vainas raras. Y le dije, ¿y usted le tiene miedo a él? ¿El que le tiene que tener miedo? ¿Él es el que le tiene que tener miedo a usted? ¿Qué cosa está diciendo? Como si el Señor viviera aquí dentro, cuando el Señor dice que vive en nuestros corazones y a donde vamos Él viene conmigo. Estábamos un día en Tenerife y tenemos una iglesia allí como en el campo y entonces me viene un muchacho cubano, perdón los cubanos, pero era así, es cubano, ¿qué vamos a hacer? No es ningún delito ser cubano, pero es que era cubano. Un muchacho cubano de color. Que es una estupidez decir de color, perdone que le diga, yo eso lo veo tan cursi, de color. ¿Qué de color? Es negro. De color. De color eres tú, que eres blanco y te vas a la playa y te pones rojo. Y te ahogas y te pones azul. Y te atragantes y te pones morado. Una tontería más grande.
un negro cubano, punto, ya se acabó. Y me dice, mira, ¿quién es el encargado de todo esto? Digo, yo soy el pastor, ¿por qué? Y me dijo así, agárrate. Me dice, te voy a destruir a ti, a tu familia y todo esto. Ay, amigo, ay. Y este dice, yo decía, este no sabe con quién vino a dar. Digo, mira, eso no te lo crees ni tú, compadre. Digo, ¿a qué no? ¿A qué no? Empezaron a hacer de todo. Un día llega mi hija y me dice, papá, afuera en la iglesia hay un perro muerto. Y era un pavo que le habían cortado la cabeza, lo pusieron boca abajo con 2 cocos y unas velas negras. Mataron gallinas, pavos, pusieron velas, tiraron todo el dinero. Al final se fueron divididos, arruinados, y el lugar que era de ellos ahora es nuestro, para la honra y para la gloria del Señor. A mí me encantan estas cosas, a mí me encantan estas cosas. El otro día paramos por la carretera, teníamos Simeona, o Simeone, ¿no? Bueno, déjenlo, ya está. Y paramos en la carretera, y cuando veo así digo, ay, mira, un trabajo de santería, de brujería. Había ahí comida y de tal. Y a mí esas cosas, como dice la Biblia, destruirá sus altares. Le metí un patadón al altar. No tenga miedo del enemigo, hermano. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y a su nombre, y a su nombre, más que vencedores, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. No le tenga miedo a nada ni a nadie. Porque el Señor está contigo como poderoso gigante y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Agárrate a la palabra, agárrate a Cristo y podrás vivir tranquilo, dormir tranquilo, ser feliz. Disfruten de la vida, mi querido hermano. Disfruten de las cosas que el Señor te ha dado, sea esposa, sea marido, sea hijo. Disfruta de la vida, no tengas miedo. Más vale bocado seco y en paz con la bendición de Dios que casa llena de provisión, pero llena de contienda. Cierra tus ojos en esta noche. No conozco a muchos de ustedes que han venido a esta reunión en esta noche, pero déjenme que les diga algo. Si alguien ha venido aquí, tal vez invitado por algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, como sea, mi consejo es que en esta noche pongas tu vida en las manos del Señor. Él está aquí con nosotros. Él ha venido para salvar tu alma, para poner paz en tu corazón, para limpiar tus pecados, sanar tus heridas, llenarte de paz. No te invitamos a un cambio de religión o de iglesia. Te invito a que vengas a Él, que está con los brazos abiertos, esperando aquí recibirte. No importa si te has alejado de los caminos del Señor y llevas años sin querer saber nada de iglesia, de Dios, de Biblia, no importa. El hijo pródigo también tiró durante años su vida por la borda, hasta que volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré a mi padre, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquella mujer había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio y el Señor le dijo, vete, yo te perdono. Y no peques más. Aquella mujer había padecido de flujo de sangre años y años hasta que tocó el borde del manto del maestro. Aquella otra mujer estaba encorvada por 18 años en una sinagoga en Israel hasta que el Señor le dijo, quedas libre de tu enfermedad. Aquel hombre llevaba 38 años esperando el movimiento de un ángel que nunca aparecía. Y el Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre pequeñito que quería ver a Jesús pero no podía, llamado Zaqueo, traidor para algunos, el Señor le dijo, hoy yo quiero comer contigo. Es decir, que hay tantos ejemplos en la Biblia de hombres y de mujeres que estaban totalmente perdidos, pero vinieron a Cristo y Cristo les cambió la vida. Y mi Señor está esta noche en este salón. Desde el minuto 1 que comenzamos a alabar su nombre, hemos sentido su presencia. Y quiero invitarte, si no has recibido nunca a Cristo en tu corazón, a que hoy lo hagas.
Levanta tu mano e indícame que quieres entregarle tu vida a Jesús. Y estaremos orando por ti ahora mismo. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y eso significa de que tú hoy aquí quieres recibir a Cristo como tu Señor y como tu Salvador personal. ¿Hay alguien? Levante su mano ahora mismo. Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios te bendiga a ti también. Gloria a Dios. Mientras los demás hermanos creyentes estamos orando, los que levantaron su mano, si son tan amables, vengan un momentito, déjenme orar por usted, por favor. Los que levantaron la mano, vengan, no tenga temor. Venga. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Qué bueno, me alegro mucho que esté con nosotros. Gloria a Dios. Déjame saludar por aquí. ¿Usted pasa por primera vez a la plataforma? ¿Cómo se llama usted? Dios le bendiga, mucho gusto. ¿Usted? Dios te bendiga. Hola, guapísima. Hola, mi amor, linda. ¿Tú también? ¿Cómo te llamas? Dios te bendiga. Natanael, el regalo de Dios. El regalo de Dios. Qué bigote tienes, ¿eh? Qué bigotazo que tienes. Igualmente, Dios te bendiga. ¿Usted también quiere entregarle su vida a Jesús? ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Amada. Wow. Claro que eres muy amada. Por el Señor eres muy amada. ¿Tú cómo te llamas? Johanna. ¿Es la primera vez que pasas hacia adelante? Sí. El Señor no tienes que buscarlo, Él no se perdió. El que se ha perdido eres tú. Pero quieres volver a Jesús esta noche. Pero te vas a ir y no vas a volver a pecar en lo mismo, ¿eh? ¿Me entiendes? No vas a volver otra vez a lo mismo. ¿Me entiendes, verdad? Aquí se queda eso para siempre. Dios te bendiga. Javier, mucho gusto. ¿Este muchacho cómo se llama? Dios te bendiga, me alegro mucho. Tú también. Nos acercamos un poquito. Voy a pedir por favor que repitan conmigo esta sencilla oración. No es una fórmula mágica, ni mucho menos. Es simplemente una forma de acercarnos a Dios. Muchachos, repitan conmigo en alta voz. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor. No me mires a mí. Mi Señor, perdóname, Jesús, por mis pecados. Nunca más quiero volver a pecar en lo mismo. Yo te recibo personalmente. No les oigo, yo les recibo personalmente como mi Señor y Salvador personal. Me rindo a ti, Señor Jesús. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Yo me rindo a ti, Señor. Aquí dejamos las drogas. Aquí dejamos el trapicheo de vender y comprar. Aquí se acabó. Todo eso se acabó. Lo que han robado lo van a devolver. Las relaciones ilícitas que habéis mantenido, aquí se quedan. Y a partir de hoy, solamente van a honrar y adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Momento, no aplaudan. Van a huir de toda situación que te hace vulnerable y otra vez vuelves otra vez a lo mismo. Hay tentaciones que para no caer en ellas lo mejor es salir corriendo. Rodéate de gente sana. Pide ayuda a cristianos. Y el Señor te va a usar y te va a bendecir, pero hay un precio que pagar, ¿eh? Esto no es apretar un botón y ya está. Hay un compromiso. Tienes que orar cada día. Si no tienen una iglesia donde congregarse, aquí por ejemplo ya tienen una. Pero vayan en serio con Cristo. Vayan en serio con el Señor. Señor, gracias por estas vidas que en esta noche se han entregado a ti. Pedimos que la semilla que ha sido plantada en sus corazones germine y dé fruto a 100 por 1, Señor. Y gracias porque tu palabra nos dice que hay gozo en los cielos por almas que han pasado hoy de muerte a vida.
Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Y ahora sí podemos aplaudir al Señor. Amén. Saluden a estas personas, hermanos de la iglesia. Pastor, acérquense, denle un abrazo de bienvenida. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga. Tu lado abrí, mi espíritu a tu diestra, yo te guardaré y te guardaré.